Hola, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy sencillo que es la oración simple. Veíamos en clases pasadas que un texto se compone de diferentes párrafos que a su vez se componen de enunciados y oraciones. Entonces, para nosotros poder realizar esos escritos o poder ejecutar un ensayo, un análisis que nos van a solicitar, ya sea en el área laboral o en ya ahorita como estudiante, pues es necesario saber cómo debemos nosotros formar ese texto, ¿sí? Para eso vamos a desmenuzar del texto o un ensayo completo a un párrafo, luego del párrafo a oraciones simples. Entonces vamos a partir de cómo está compuesta una oración simple. Nosotros ya lo sabemos, pero lo vamos a repasar. La oración simple está compuesta por tres componentes que es el sujeto, el predicado y el verbo. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles aquí. Ok, compartimos, ahora sí. La oración simple, decíamos que es el sujeto más el verbo y el predicado, pero en sí una oración simple es la unidad de sentido que posee una coherencia gramatical. Tiene que tener coherencia la oración que nosotros vamos a plasmar en nuestro texto, ¿sí? Esto quiere decir que se puede comprender sus sentidos sin necesidad de tener información contextual. Decíamos que una oración simple o el conjunto de varias oraciones simples, perdón, me va a llevar a un párrafo, a una idea secundaria, ¿sí? Y en su conjunto, varios párrafos con ideas secundarias me va a ayudar a la idea central. Entonces, nosotros vamos a empezar a realizar nuestros escritos en forma de oraciones simples y después ya las oraciones compuestas que nos va a dar un contexto en conjunto para poder entregar algún informe, algún texto, algún ensayo, algún escrito que nosotros tengamos que realizar, incluso en la redacción de un correo. Entonces, la oración simple son las que cuentan con la estructura. Yo les decía, la estructura central es el sujeto y el predicado. Dentro del predicado, pues viene lo que es el verbo. Y el sujeto es la persona o la cosa de la que se está hablando, ¿sí? Ya sea persona o cosa de la que se esté hablando en el momento, sobre quién se ejecuta la acción. Y el predicado contiene la información sobre la acción que se ejecuta, es decir, complementa al sujeto. El verbo es el que expresa la acción como tal y siempre, siempre el verbo va a estar dentro del predicado. Aquí vamos a ver ejemplos. ¿Cómo podemos nosotros encontrar dentro de una oración simple el sujeto? Pues haciéndonos la pregunta ¿quién o quiénes? Por ejemplo, el perro mueve la cola. ¿Quién mueve la cola? ¿Quién está ejecutando esa acción que es el verbo? Pues el perro. Entonces, el sujeto no es solo perro, sino el perro. Ese sería el sujeto, ¿sí? Aquí hay una nota que es muy importante. No siempre en una oración vamos a estar hablando o encontrar a una persona o un animal. A veces vamos a estar hablando de algún concepto, de algunos objetos, de algunas ideas, que era lo que yo les comentaba. No siempre va a ser
la casa no siempre va a ser el pájaro, el hijo, yo como o me dormí, ¿sí? A veces dentro de esa oración vamos a encontrar no solo a personas o animales, sino también ideas acerca de las que se está hablando dentro del texto. El valor de la amistad es lo más importante. Este es un ejemplo. Dice que en ese caso se está hablando del valor de la amistad, que es algo no que es algo abstracto, sí, o sea, no es algo que podamos tocar o sentir, pero no estamos hablando ni de una persona ni de un animal, sino de otro sustantivo que en este caso es el sujeto, porque estamos hablando que el valor de la amistad es lo más importante, ¿sí? Entonces, sujeto sería el valor de la amistad, porque es de lo que se está hablando. ¿Qué dice acerca del valor de la amistad? ¿Qué es lo más importante? En este caso, eso sería el predicado. ¿Cómo podemos encontrar en una oración el predicado? Para poder reconocer el predicado, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué está haciendo el sujeto? ¿Sí? Cuando nosotros vemos una oración, el carro está descompuesto. Estamos hablando del carro, ¿sí? ¿Qué está haciendo el carro o qué se está diciendo acerca del carro? Pues que está descompuesto. Entonces el predicado sería está descompuesto, todo en su totalidad. El ejemplo que traemos aquí dice, Felipe viajó a la capital. Entonces al momento de decir, ¿qué fue lo que hizo Felipe o qué está haciendo Felipe? Pues viajó a la capital. Entonces, viajó a la capital es el predicado de la oración. Para encontrar el verbo, que el verbo es el núcleo del predicado, decíamos que siempre el verbo va a estar dentro del predicado, ¿sí? Debemos de ubicar u observar qué es lo que se está ejecutando, es decir, cuál es la acción de la que se está hablando dentro de la oración, que se ejerce dentro de la oración, ¿sí? ¿Qué es lo que se está haciendo? Entonces, el verbo central de la oración siempre estará conjugado en coordinación con el sujeto. El verbo se puede conjugar de muchas maneras, lo vamos a ver más adelante, pero nada más aquí yo quise hacer esta anotación para que ustedes sepan que siempre debe de ir en concordancia con el sujeto, porque del que estamos hablando dentro de la oración es el sujeto, en el que recae la acción que se está ejerciendo, que se está ejecutando, pues es en el sujeto. Entonces, el verbo siempre tiene que centrarse en cómo conjugarse, perdón, en coordinación con el sujeto. El ejemplo que traigo aquí es, el agua se terminó. El sujeto es el agua. ¿Qué hizo el agua o cuál es la acción a ejercer o qué estamos diciendo del agua? Pues que se terminó. Entonces, se terminó sería el predicado y el verbo en sí sería terminó. ¿Sí? El sujeto y el predicado tienen núcleos y modificadores. Dentro de la oración, estos nos ayudan a que la oración se entienda de mejor manera. El sujeto posee un núcleo, ¿sí? Y el predicado igual. Los dos. El núcleo del predicado es el sujeto y el núcleo del predicado, perdón, es el verbo. Y el núcleo del sujeto es la persona en sí en la que se está hablando. Persona, idea, cosa, animal, lo que sea. En ambos casos, aquellos que no forman parte del núcleo son modificadores que aportan información suplementaria, sí, que son como auxiliares que nos ayudan a entender el contexto de la oración. Entonces, serán aquellas palabras que señalan el modo en que ocurrió, las características de quien lo hizo, el tiempo, lugar y otra información complementaria. Quiere decir que los modificadores nos ayudan a comprender un poco más acerca de lo que se está diciendo, ¿sí? ¿Qué detalles me pueden dar? Pues de qué manera
ocurrió, las características que tienen, en qué tiempo se llevó a cabo, en qué lugar y otras información. Aquí yo traigo unos ejemplos. En la oración de la casa de mi tía es increíblemente hermosa, el sujeto sería la casa de mi tía, todo, no la casa nada más, ni mi tía, porque se está hablando de la casa de mi tía. El predicado que está diciendo la oración acerca de la casa de mi tía, que es el sujeto, pues está diciendo que es increíblemente hermosa. Entonces el predicado sería es increíblemente hermosa. El núcleo del sujeto en esta ocasión sería casa, porque se está hablando en específico, sí, es por eso el núcleo de la casa, se está hablando de casa. ¿Sí? Ya no es la casa de mi tía, sino casa. Y los modificadores del núcleo del sujeto que nos ayudan a comprender la casa de quién estamos hablando, ¿sí? O de cuál casa se está hablando, sería las palabras la, que es un artículo de mi tía, ¿sí? Es lo que complementa al núcleo del sujeto para que se pueda entender de mejor manera. Entonces, el predicado que dijimos que es increíblemente hermosa, el núcleo del predicado es la palabra es. Dijimos que el núcleo del predicado viene siendo el verbo. Entonces, el núcleo del predicado en esta ocasión sería es, ¿sí? Porque estamos diciendo, es una conjugación de un verbo. Los modificadores del predicado serían increíblemente hermosa, porque eso me está describiendo más la casa de mi tía, ¿sí? Es como los complementos que me van a ayudar a comprender qué es la idea que yo quiero dar o el mensaje que yo quiero dar, que es que la casa de mi tía es hermosa o es increíblemente hermosa. Entonces, hasta aquí sería el primer tema cortito que tenemos, que es de oraciones simples, que es sujeto, verbo y predicado. ¿Se fijaron cómo una oración la fuimos desmenuzando para saber de dónde viene y qué es lo que tiene que contener esa oración para que el lector o las personas que van a recibir ese mensaje escrito lo puedan entender de una mejor manera? Entonces, voy a repetir rápidamente. Me voy a regresar un poco, ¿sí? La oración está compuesta por un sujeto, un verbo y un predicado. El sujeto es de quién se está hablando dentro de la oración y quién ejecuta la acción. El verbo pues expresa la acción que se está ejecutando. ¿Quién la ejecuta? El sujeto. Y el predicado contiene la información sobre la acción que se ejecuta. Es como el complemento. No puede existir sujeto sin predicado, pero dentro del predicado siempre va a existir, va a estar el verbo, ¿sí? El verbo siempre lo vamos a encontrar en el predicado. ¿Cómo encuentro el sujeto más fácilmente? Haciéndome la pregunta, ¿quién o quiénes? ¿Quién está haciendo la acción? ¿De quién se está hablando en la oración? El predicado lo voy a encontrar de manera fácil cuando yo diga qué está haciendo el sujeto. Cuando yo identifique el sujeto, voy a decir, ok, Felipe, este es el sujeto, ¿sí? Pero ¿qué dice la oración o qué dice el texto acerca de Felipe? Pues dice que viajó a la capital, entonces viajó a la capital sería mi predicado en su totalidad, ¿sí? Y el verbo es la acción que se ejecuta. ¿Quién la ejecuta? Pues el sujeto. Y dijimos que siempre está centrado y se debe de conjugar conforme o coordinado al sujeto. El agua se terminó, el sujeto sería el agua, predicado se terminó. ¿Y qué está diciendo del agua? Pues terminó sería el verbo, ¿sí? Esa es la acción. Dijimos que dentro del sujeto y dentro del predicado existen núcleos y modificadores. Los núcleos es como lo central y los modificadores son aquellos complementos que nos ayudan a identificar o entender el contexto de la oración. La casa de mi tía es increíblemente hermosa. El sujeto sería la casa de mi tía, repito, completo. Núcleo del sujeto sería la casa porque es de lo que específicamente se está hablando en la oración.
Y los modificadores o los auxiliares que nos ayudan a nosotros o complementos que nos ayudan a entender el sujeto sería la de mi tía, porque son las palabras que me ayudan a entender que estoy hablando de la casa de mi tía. En el predicado sería es increíblemente hermosa. En su conjunto, el núcleo sería el verbo, que es, y los modificadores de este predicado serían increíblemente hermosa, porque lo está describiendo, ¿sí? O sea, me está dando como complementos para poder entender. Hasta aquí, espero que no tengamos ninguna duda y voy a hacer estas oraciones, déjenme las hago un poco más grandes. Las voy a ir dividiendo, ¿sí? Mi abuela me cocinó fideos con estofado. El sujeto sería mi abuela, ¿sí? Este sería el sujeto. El predicado sería me cocinó fideos con estofado. Este sería el predicado, ¿sí? Muy bien. El núcleo del sujeto sería abuela, porque es de quien se está hablando en la oración. Es quien está ejecutando la acción. Muy bien. ¿Y qué hizo mi abuela? Cocinó. Entonces, cocinó sería el núcleo y a la vez el verbo de esta oración. Entonces dijimos, mi abuela me cocinó fideos con estofado. Como que no me gusta cómo se ve. Bueno, mi abuela me cocinó fideos con estofado. Dijimos que mi abuela es el sujeto desde mi abuela, ¿sí? Desde mí, no solo abuela. Mi abuela es el sujeto. ¿Qué hizo mi abuela? Me cocinó fideos con estofado. Entonces, este sería el predicado. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Abuela, porque es de quien realmente se está hablando, ¿sí? ¿Qué hizo mi abuela? Cocinó. Entonces, este es verbo y a la vez es el núcleo del predicado. ¿Cuáles son los modificadores? Pues fideos con estofado y me en el predicado. Y en el sujeto los modificadores sería mi. Sí, es lo que sobra, las palabras que nos ayudan a darle un sintaxis adecuada a la oración. El sol saldrá a las 6:30 de la mañana. ¿De quién estamos hablando? Del sol. Entonces el sujeto es el sol. ¿Sí? ¿Qué hace el sol? ¿O qué está haciendo el sol? Pues va a salir o saldrá a las 6:30 de la mañana. Ese sería mi predicado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, aquí ya lo voy a dividir porque ya los encontré. El núcleo del sujeto es sol y el núcleo y a la vez el verbo del predicado es saldrá, porque es la acción que va a realizar el sujeto. ¿Sí? Damián se cortó el pelo. ¿De quién está haciendo la acción o de quién estamos hablando? De Damián. Entonces, Damián es mi sujeto. Se cortó el pelo. Se cortó el pelo sería mi predicado. ¿Sí? Aquí, mi predicado. Entonces, Damián en sí, pues ya es el núcleo de esta oración y cortó, que es el verbo y el núcleo del predicado a la vez. Los modificadores, pues se y el pelo. Mi tía fue al supermercado en el auto. Mi tía es mi verbo, digo mi sujeto, ¿sí? ¿Y qué hizo mi tía? Pues fue al supermercado en el auto. Entonces, fue al supermercado, es mi predicado. Tía es el núcleo del sujeto y fue, que es la acción, es el núcleo del predicado. Me compré una bicicleta nueva. Aquí me es sujeto.
Bueno, el sujeto en realidad es yo, ¿verdad? Porque estoy hablando de primera persona. Me, sí, pero a la vez todo esto es el predicado. Entonces aquí le voy a poner una nota en donde aquí nos indica que el sujeto soy yo, ¿sí? Porque estoy hablando de mí en primera persona. Me compré una bicicleta, entonces compré sería el núcleo del predicado y verbo. Tengo turno con el dentista a las 8. Esta es igual. Nota, aquí, por eso yo les decía que no siempre vamos a encontrar el sujeto en la oración. Podemos, soy yo, porque estoy hablando en primera persona, ¿sí? Entonces, tengo turno con el dentista a las 18 horas. Este es predicado, y que pues yo tengo, ¿sí? Muy bien, así sería la repartición. Sujeto, verbo y predicado. Dentro de la oración también, muchachos, existen los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que nos ayudan a nosotros a nombrar o son las palabras que utilizamos para nombrar objetos, personas, países, todo lo que tú te puedas ahorita ir sentado en tu silla, en tu sillón, voltea a ver a tu alrededor y vas a encontrar el sillón, a lo mejor un cuadro, mi cama, la computadora, el ratón, una taza de café, todo eso, ¿sí? Son sustantivos, son las palabras que nosotros le ponemos o usamos para nombrar todo, ¿sí? Hay sustantivos, hay diferentes clases de sustantivos. Aquí yo puse los propios y los comunes porque son en los, pues se divide en general en esos, pero más adelante vamos a ver que se dividen en muchísimo. Vamos a ver la clasificación de los sustantivos. Entonces, la vuelta al mundo en 80 días, vuelta al mundo sería un sustantivo. Los sustantivos comunes permiten nombrar a todos los objetos pertenecientes a una misma especie. El niño, los juguetes, la pera, las familias, ¿sí? Cuando se nombra la palabra juguetes o niño, es un sustantivo común que quiere decir que se está identificando a cualquier juguete o a cualquier niño, no estoy especificando, ¿sí? Es decir, cuando yo digo alumnos, pues estoy diciendo los alumnos, no estoy diciendo específicamente cuáles alumnos. Entonces, este es un sustantivo común en general, vaya. Y los sustantivos propios son los que nos ayudan a distinguir de uno o identificar uno del otro más individualmente. Los nombres propios o los nombres de países, Diego, Chile, Madrid, Fashion Mall es un sustantivo propio porque es algo que nosotros le nombramos nada más a esa plaza, ¿sí? Entonces nos ayuda a identificarla de otras plazas comerciales. Si yo dijera la plaza comercial, eso es un sustantivo común porque estoy diciendo una plaza comercial, no estoy especificando o estoy identificando, distinguiendo cierta plaza de las demás. Cuando yo le pongo un nombre propio, por eso es sustantivo propio, entonces ahí sí, la plaza de las Tres Vías, la plaza Monte Albán, la plaza Fashion Mall, la plaza Sendero, entonces ahí ya se vuelven un sustantivo propio, ¿de acuerdo? Bien, pero no son los únicos que existen, estos los quise como que especificar más porque de esos como que se desprenden, ¿no? Todos los demás. Un sustantivo puede caer en diferentes categorías, ¿sí? Entonces dijimos, los sustantivos, déjenme, hago la presentación más grande para que lo puedan ver. Los sustantivos los sustantivos nos sirven para nombrar una serie de objetos, personas, cosas.
Todas estas que ven ustedes aquí son en lo que los clasificación, perdón, de los sustantivos. Los comunes y los propios, que ya los vimos ahorita. Común, nos estamos refiriendo a algo general, ¿sí? Un país, la ciudad, no sé cuál ciudad, no estoy especificando. El propio es cuando nos ayuda a diferenciar o a identificar eh, a identificar del resto. Por ejemplo, si yo digo el país, no estoy especificando, pero si digo España o México o India, ya estoy especificando qué país. O si digo el continente, pues continentes, hay varios continentes, es común. Pero si ya digo continente americano, ya es un sustantivo propio. Y también tenemos individuales y colectivos. Individuales nos estamos refiriendo a un solo objeto y colectivos es en un conjunto. Ejemplo, individual puede ser cerdo, puede ser vaca, puede ser pájaro. Colectivo, pues ya es el rebaño, la parvada, la tribu, pues ahí ya es algo colectivo. Existen concretos y abstractos. Los concretos son los que podemos percibir, ¿sí? Los que podemos nosotros ver, que podemos palpar, que podemos sentir, el celular, el control, el mouse, la computadora, el teclado, es algo que yo puedo percibir, ¿sí? Esto yo lo puedo percibir, todo lo que yo puedo tocar y puedo palmar. Abstractos son ideas y sentimientos, esos nosotros no los podemos palpar, pero sí se pueden sentir, es el sentimiento, las ideas, es abstracto, no se puede tocar. Entonces, concreto puede ser un edificio, puede ser mi zapato, todo lo que tú puedas ver y que puedas palpar, o el control de la tele, la televisión, un tenedor, etcétera. Y abstracto sería pues la alegría, el amor, los valores, porque no los podemos palpar, pero sí los podemos sentir, alguna idea también. Y por último existen los contables y los no contables. Los contables son los que obviamente podemos contar. Cuántos celulares, cuántas bancas, cuántas sillas, cuántos árboles. Pero, por ejemplo, si yo estoy en la playa, no puedo contar la arena, no puedo contar el aire, no puedo contar a lo mejor en un inmenso bosque, no puedo contar todos los árboles del bosque, eso ya sería algo incontable, o cuántas gotas tiene el mar, o puedo a lo mejor medirlo, ¿sí? Medir pues más o menos en litros, pero no puedo contabilizar una cosa que sea, le podemos poner ciertas medidas, pero no se puede contabilizar como tal, también existe. Entonces, comunes y propios, individuales y colectivos, concretos y abstractos y contables y no contables. Ojo, un sustantivo puede caer en varias categorías. Ejemplo, ¿qué agarraremos como ejemplo? Ahora verán, los alumnos de la Universidad Tecnológica, ojo, ya le puse nombre, ¿sí? Los alumnos de la Universidad Tecnológica, ¿es común o propio? Alumnos de la Universidad Tecnológica, pero no estoy especificando cuáles, hay muchos, entonces es común también porque no estoy diciendo los alumnos del salón tal, pues ya es un poquito más propio, pero entonces sigue siendo común porque son muchísimos y muchísimas carreras. ¿Es individual o colectivo? Pues es colectivo porque son muchísimos, no estoy especificando, ¿sí? ¿Quiénes? Concreto o abstracto, ¿puedo tocar a los alumnos? Sí se pueden palmar, sí se pueden tocar, entonces concreto. Contable o incontable, es contable. ¿Por qué? Porque sí puedo contar a los alumnos, sí puedo decir, tenemos... no sé, 300 alumnos en la carrera, 500 alumnos en la carrera. Entonces, si se fijan, un solo sustantivo puede quedar en varias clasificaciones.
También dentro de la oración hay otros auxiliares que nos ayudan a comprender o que la oración esté compuesta o esté realizada de una mejor manera. ¿Cuáles son estos? Son los artículos, ¿sí? Hay diferentes tipos de artículos y el artículo es la parte variable de la oración que acompaña siempre a un sustantivo. El artículo siempre va a acompañar al sustantivo. Si no le sigue a ese artículo un sustantivo, entonces no es un sustantivo, es nada más un auxiliar gramatical o simplemente, sí, es un auxiliar que nos está ayudando en el texto a comprender. Entonces, para que sea un artículo, debe de estar acompañado de un sustantivo, ¿sí? ¿Qué me ayuda este artículo? Pues me ayuda a expresar el género o el qué número o la función gramatical que se está ejecutando. La vuelta al mundo en 80 días. La es el artículo, ¿sí? En un sustantivo es la palabra que usamos para nombrar los sujetos, ya lo habíamos visto. A las personas o los países, nada más recordando. Sustantivos son las palabras que usamos para nombrar a los objetos, las personas o los países. Es decir, que en general todo lo que vemos o ves tú a tu alrededor y habíamos hecho ese ejercicio es un sustantivo. El sustantivo a su vez también puede ejercer el papel de sujeto dentro de la oración. Puede o no, en una oración podemos encontrar varios sustantivos. Uno de ellos puede ejercer el papel del sujeto y otro no ejercerlo como tal, porque no estamos hablando precisamente de ese sustantivo. Entonces, el sustantivo que es el sustantivo que es el sujeto del que se está hablando en la oración, correcto, pero en el predicado también podemos encontrar otros sustantivos. Y los artículos van siempre de la mano del sustantivo. Siempre van juntos. Existen diferentes tipos de artículos que son los determinados o definidos, que es el, la, los y las, que este es cuando nosotros conocemos al sustantivo, ¿sí? En una oración, cuando nosotros conocemos de lo que se está hablando y el sustantivo del que se está hablando, entonces vamos a utilizar el, la, los y las, y este me va a ayudar, y este va a ser, perdón, un artículo definido, ¿sí? Ejemplo, el niño jugó todo el día, los alumnos sabían que tenían prueba hoy, la casa de Juan es la más linda, los artículos definidos como el y la se utilizan de forma singular y los y las son para plural. Y los otros artículos que existen son los indefinidos o indeterminados. ¿Cuál? Un, una, unos y unas. Este se utiliza al contrario de los definidos para cuando nos referimos a algún sustantivo, estamos mencionando un sustantivo que no podemos definir o no identificamos dentro de la oración. Ejemplo, un niño jugó todo el día. ¿Cuál niño? Pues uno, no sé cuál. Había en la clase de hoy unos alumnos que no sabían que tenían prueba. ¿Quiénes? Pues unos alumnos, sí, en general. Es como más general. De manera similar, los artículos indefinidos, un y una, se utilizan de forma singular y unos y unas, pues de forma plural. ¿Sí? Muy bien, déjenme ver si traigo aquí. Este va a ser los ejercicios para el día de mañana. Identifiquen una nota del periódico. Ahora, si no tienen oportunidad de comprar el periódico, pues agárrense una nota un periódico digital y vas a identificar los artículos definidos e indefinidos, ¿sí? Que acompañen al sustantivo. Recuerda que para que sea o para que esté ejerciendo el papel de un artículo, necesita estar acompañado de un sustantivo, ¿sí? Después vas a realizar esta tablita que está aquí. ¿Qué tipo de artículo es? El artículo como tal y el sustantivo y tipo de sustantivo que es. Digamos que nosotros nos encontramos en la nota algo que dice
la tormenta invernal de este año, bla, 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 bla. ¿Sí? Estamos hablando de la tormenta invernal, ¿verdad? Tipo de artículo, pues es un artículo definido, porque estamos hablando de la tormenta invernal en específico, ¿sí? Lo está definiendo. La es un artículo definido. Entonces, tipo de artículo definido. ¿Qué artículo es? La. ¿Y qué sustantivo lo está acompañando? La tormenta invernal. Entonces, tormenta invernal. ¿Y qué tipo de artículo es? Pues ya, tú definirás si es un artículo perdón, común o un artículo propio, dependiendo de lo que diga en la nota. Así vamos a realizar el ejercicio del día de hoy. ¿Cuántos artículos? Los que encuentres. Nada más recuerda, y vuelvo a hacer la nota bien importante, para que sea un artículo y no solo un auxiliar del texto, necesita ir acompañado de un sustantivo. Y esta es la otra, vas a realizar 20 oraciones en la que involucres sustantivos propios, 10 oraciones con sustantivos propios y 10 oraciones con sustantivos comunes, ¿sí? ¿Qué tema es el cuidado del medio ambiente? Identifica de colores diferentes los sustantivos propios y los comunes, pero además vamos a identificar el sujeto, el verbo y el predicado. Vamos a identificar también el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Vuelvo a repetir, vas a realizar 20 oraciones. ¿Con qué tema? El cuidado del medio ambiente. 10 oraciones deben de contener sustantivos propios y 10 oraciones deben de contener sustantivos comunes. Tú sabes si el sujeto de la oración es tu sustantivo o si lo quieres poner en el predicado. Es libre la redacción de tu oración simple, pero sí hay que identificarlos, ¿sí? Vamos a identificar entonces en esas 20 oraciones, 10 con sustantivos propios y 10 con sustantivos comunes, el sujeto, el núcleo del sujeto, el predicado, el verbo y el núcleo del predicado. Esas oraciones son para el día de mañana, porque vamos a trabajar en la clase. Y eso sería todo en la clase del día de hoy. Espero que los temas hayan quedado un poco más claros. Si hay dudas, estoy al pendiente en el WhatsApp. Que tengan un excelente día. Cuídense.